Bueno, mis queridos amigos, continuamos con temas muy interesantes, muy importantes, que nos da la posibilidad de abrir un poquito más esa conciencia, dejar esa antigua conciencia condicionada, inconsciente, programada por gente muy inteligente. Siempre lo he dicho, por grupos inteligentes, exclusivamente dedicados a eso. Hoy quiero que hablemos de un tema que es muy interesante, que son los famosos arcontes. No sé si han escuchado esa palabra antiguamente o en este momento la están escuchando. ¿Qué son los arcontes? Jesús hablaba de los arcontes. Y los arcontes es el régimen oscuro del universo. Es ese grupo de personajes que están trabajando constantemente de forma oscura para que la gente no trascienda a un estado de conciencia, se conecte a su fuente de creación, para que la gente siga de todas formas controlado y manipulado. Los arcontes son muchas personas. En este momento hay grupos poderosos económicamente que son arcontes. Los arcontes son los demonios del planeta. Los arcontes son las personas exclusivamente dedicadas a hacer dinero, a costa de lo que sea. Son los dueños de las bancas, son los dueños de los grupos religiosos, son los dueños de la industria, son los dueños de la política y van por encima de lo que sea. El interés de un arconte es simplemente materialista, no más, no le interesa, a cambio de lo que sea. Lograr el engaño de las personas. El arconte usa mucho la palabra, mucho cuidado con eso. Son muy suaves, son muy inteligentes y siempre a través de la palabra están fundamentando cualquier tipo de acto que vayan a realizar. Lo encontramos muy fácilmente en los políticos, lo encontramos muy fácilmente en los grandes empresarios, lo encontramos muy fácilmente en los grandes líderes religiosos. Jesús hablaba de eso, es muy triste. En estos libros que se encontraron en Egipto hace poco, que son los libros sagrados y ocultos, los libros prohibidos por la Iglesia Católica, se encontraron una cantidad de argumentaciones y explicaciones directamente de lo que pensaba y ejecutaba en sus acciones Jesús. Y él habla de los arcontes. Los arcontes son personas que necesitan de los ignorantes. Pero hay una cosa que es muy rara y muy curiosa. Nosotros le decimos a otro, usted es un ignorante, pero resulta de que esa persona no es ignorante. Esa persona desconoce que lleva una sabiduría innata en su interior. Todos llevamos una sabiduría innata porque nosotros somos información. La física cuántica lo explica. Todo lo que nosotros realicemos en nuestras experiencias de vida va a crear una información. Y esa información la va a recibir nuestra generación. Y la va a recibir otra persona en cualquier parte del planeta. Nosotros estamos emitiendo información con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Jean-Pierre Lamé, ese físico interesante francés, ese físico lo explica muy claro. Cualquier tipo de pensamiento que yo esté ejecutando le llega a otra persona en cualquier parte del mundo. Pero este tipo de personajes, los arcontes, no le interesa que la gente despierte. No les interesa que la gente se reconozca y se salve. Necesita de gente ignorante. ¿Y por qué necesita de gente ignorante que se pueda manipular? Por eso tenemos nosotros en nuestras ciudades, en nuestros países, siempre se fomenta ir en contra de la educación. Y la educación es costosa y es cara. Pero hay algo más interesante, porque la educación de todas formas desde la cabeza la están dirigiendo y están exigiendo que se dicten ciertos temas como el sistema quiere. No se habla nunca de sabiduría. La sabiduría la tienen nuestros indígenas, las tienen personajes que nunca han ido a la universidad. Y en este momento ustedes están observando que esas personas sabias, porque la sabiduría viene contigo, no necesita ir a la universidad. Viene el transgeneracional de toda la información recibida, viene de la naturaleza. Tú no necesitas ir a una universidad y aprender lo que es la sabiduría, tú ya la tienes. Tú tranquilamente puedes darte cuenta que tienes unas habilidades y unos dones y unos talentos, eso lo he hablado. Pero nos promueven la total ignorancia en el sentido que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos sabiduría. Y nos aprovechan. Y estos famosos arcontes
necesitan de esas personas, porque cuando existen personas que desconocen su origen, quiénes son, el potencial que tienen, la capacidad que tienen, el conocimiento que tienen, que el conocimiento que tienen es creado por otro y manipulado por otro, lo necesitan ese tipo de personajes. Cuando nosotros desconocemos quiénes somos y tenemos totalmente la inconsciencia en nuestra vida y seguimos actuando de acuerdo a lo que nos digan los otros, pues esos otros que manipulan son los famosos arcontes. Y necesitan de gente así, totalmente inocua, ignorante total. Porque de esa forma lo podemos manipular. Y de esa forma podemos lograr los sacrificios humanos. Ojo con esto. Los grandes líderes religiosos, los grandes líderes políticos necesitan gente fácil de manipular. Y los psicólogos están haciendo esto. También están manipulando el inconsciente colectivo y se dedican exclusivamente a esto. Esos son los famosos arcontes, son los famosos demonios prácticamente, y lo hablaba Jesús. Y lo necesitan porque en las guerras necesitan gente ignorante que se enfrente, gente que fácilmente yo pueda alienar y decirle, ese otro va en contra suya, o ese otro no te quiere, o ese otro es diferente a ti, y hay que eliminarlo. Se utilizan las religiones musulmanes, por ejemplo. Antiguamente en la Iglesia Católica existía la Sagrada Inquisición, quien iba en contra lo eliminaban. Y necesitaban gente para sacrificar. Y necesitan también gente en el momento, los arcontes necesitan gente para hacer sacrificios económicos, gente que dedica toda su vida para crear una riqueza económica y llevársela a un líder, es entre comillas espiritual. Acuérdese que todo es manipulado. Y hoy que estaba interactuando con un gran amigo me explicaba muy sencillo cómo se puede manipular a una persona. Cuando Jesús decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la gente lo toma como, a Dios hay que llevarle dinero, a las iglesias hay que llevarle dinero y al César hay que pagarle impuestos. Y mucha gente tiene eso marcado en su cabeza. Yo no falto con mi diezmo en mi iglesia y yo no falto con mis impuestos. Porque en este país, por ejemplo, donde estoy yo, hay que pagar unos impuestos por todo. Por la luz, por el agua, por el servicio. Pero hace poco les envié un video donde existen unos paraísos fiscales. Y este país es uno de los que tienen más paraísos fiscales. Las Islas Caimán, por ejemplo, son paraísos fiscales. Hay casi 72 paraísos fiscales donde el que está económicamente, los arcontes que viven de estos personajes ignorantes, no pagan impuesto. Dedican a sacar cantidades, se hablan de billones de libras esterlinas guardadas en sitios que se llaman paraísos fiscales, donde usted no declara de dónde viene, ni cómo se sostiene ese dinero, ni para dónde va con ese dinero. Pero sencillamente se logra a través de estos engaños y la manipulación. Por eso el arcontes manipula mucho a través de la palabra, es muy especialista a través de la palabra. Y logra que la gente económicamente se beneficie. Entonces cuando decía, a Dios lo que es de Dios, mire cómo es fácil de manipular a una persona. Cuando Jesús decía eso Dios es un mundo espiritual, es un mundo no material. ¿Qué cosa material puede ofrecerle a un mundo espiritual? Ninguno. A Dios hay que ofrecerle amor, ofrecerle todo lo que no es material y lo que realmente vale. Respeto, cariño, aprecio, eso no vale. Es interactuar eso. Al Dios hay que darle lo de Dios. Y al César, claro, el mundo material, pues bueno, en la época de Jesús, porque él no se quería meter en problemas y esa pregunta fue cauciosa y se la hicieron los altos jerarcas de ese tiempo para ver si se iban en contra, porque él lo declararon casi como un guerrillero en esa época y le buscaban todas las formas de crucificarlo. Pues bueno, al César lo que es del César, sí, hay que pagar impuestos, aunque sabemos que los impuestos lo pagan la gente pobre. Porque el rico no paga impuestos y esto es una triste realidad y los famosos arcontes, los que están siempre detrás del mundo material, buscan eso. Entonces, señores, necesitamos personas ignorantes porque hay que hacer sacrificios, hay que crear guerras. Y se están creando guerras con la gente ignorante y fácil de manipular a través del mundo religioso. Imagínate que piensan que cuando colocan una bomba van a tener 12 vírgenes y van a ir al cielo. ¿Qué es eso? Ninguna religión debe promocionar la guerra y la violencia, pero sí ha hecho. Las religiones que son creadas por el hombre, todas las religiones son creadas por el hombre, promocionan eso, la separación, la dualidad. Mucho ojo en la Biblia hay dualidad.
se habla de demonios, dualidad significa dos, y se habla de Dios. Se habla de izquierda y se habla de derecha en el mundo político. Y ustedes saben que en el mundo político, no hace nada en mi país, los religiosos se fueron a favor de un grupo de derecha o de izquierda y decían que los de allá eran malos. En el mundo de la espiritualidad no se habla de izquierda y de derecha, ni de malos, ni de buenos, ni de demonios, ni de diablos, ni de nada. Todo está integrado y todo tiene un porqué. Y todos somos hermanos entre sí. Y todos estamos en procesos diferentes. Pero en el mundo religioso le dicen a la gente, váyase en contra de este personaje porque está en contra de la Biblia o está en contra de Dios. Y hay manipulación. Y esos son los arcontes. Y la gente no despierta. Y se van en contra porque el diezmo se lo van a quitar. Y se van en contra porque no está de acuerdo con el sacerdote o con el líder religioso del tiempo o el grupo religioso. Y manipulan, y los jóvenes de mi país, por ejemplo, que observe ese fenómeno, se iban en contra de otro movimiento. Ahí están los arcontes. En la Biblia se maneja mucho también la dualidad, pero en la realidad todos somos naturaleza, y en la realidad todo mundo tiene una sabiduría innata. Observe los niños índigos. Yo ahorita estoy visitando, en este momento estoy visitando, yo hago terapias y voy a los hogares, y en los hogares interactúo con todos. No es como ir a un consultorio y simplemente va al paciente y dialoga con el psicólogo en el consultorio, pero no conoce la energía del hogar, el sitio donde está viviendo, cómo interactúan los niños, cómo se expresan, su esposa. Eso es importantísimo para un trabajo psicoterapéutico. Pero esto no lo explican en la universidad. Y yo sí estoy yendo a los hogares. Y en los hogares estoy observando niños índigo. Hay una cantidad de niños índigo. Después del año 2000, esto se invadió de niños índigo. ¿Y qué es un niño índigo? Es un niño que viene con su sabiduría de la creación. Y tú te das cuenta y te impresionas porque todo esto que estoy hablando yo, ellos ya lo saben. Ellos saben más de física cuántica, ellos saben del universo, de la energía, de todo, de forma natural, sin haber ido a la universidad. Esto quiere decir de que nosotros no necesitamos que nos manipulen a través de la palabra, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Es muy triste cuando uno le dicen, no, es que yo necesito que alguien me diga, yo sé que eso es malo, pero que me diga que eso es malo. Esto es ridículo, estamos totalmente escaseados en todo el sentido de la palabra, inconscientes totalmente. Tú sabes cuándo una acción es correcta y cuándo es incorrecta. Mira el ejemplo de los indígenas, ellos no necesitan. Mira el ejemplo de los niños, ellos no fueron a la universidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Reflexiona un poco. En el silencio es donde se genera la sabiduría. Y el silencio se logra a través de un contacto con la naturaleza y con la creación, con Dios. Cierra tus ojos, quédate en silencio y te darás cuenta cómo te llega información. Yo siempre estoy en ese proceso y a mí me llega mucha información. Yo interactúo constantemente en el silencio y me llega todo lo que voy a decir. Es más, me paro en las universidades o en los sitios donde voy a dar conferencia y lo he dicho en público, no tengo nada en la cabeza, esperemos a ver qué información llega. Y me llega la información. No leo nada. Simplemente espero a que llegue de forma natural la información y brota. Es más, creo que yo no hablo, hablan por mí. Entonces, date cuenta de que en el silencio se genera la sabiduría. Y tú tienes sabiduría. Tú no necesitas conocimiento. Conocimiento es conocer algo que otro creó, otro ser humano creó y que con el tiempo es mentira, es engaño, es manipulación. Y sencillamente con esa posible mentira puede cambiar tu mentalidad. Dios no se puede definir. Cuando te quieren hablar de Dios, entiéndelo. Dios está en todo. Dios es esta mesa, Dios es esa pared, Dios es mi respiración, Dios es todo. No podemos en ningún momento hablar o definir a Dios. Dios interactúa contigo a través del aire. Cuando tú estás respirando, estás interactuando con Él. Cuando tú levantas una piedra, el mismo Jesús le decía, Dios está en todo, en una piedra, en un árbol, en una mesa, en todo, porque eso realmente está materializado, pero es vibración, es energía, y la creación es energía inteligente que materializa todo lo que tienes alrededor, y todo lo que tú estás viviendo es una experiencia que tienes que vivir para que despiertes y te des cuenta de dónde vienes y quién eres. Y que no necesitas ningún líder en tu cabeza. Simplemente recordar que tú eres divinidad,
Tú vienes de una divinidad que tiene sabiduría. Vete a tu patio, ve a la naturaleza, ve al mar, ve al río. Quédate en silencio. Entra en contacto con tu vibración natural que eres tú. Dios es una frecuencia diferente a ese disturbio que nos han metido en la cabeza a través de toda una inconsciencia total, a través de una manipulación de discursos, a través de los famosos arcontes que encontramos en cantidad religiosos, políticos, banqueros, una cantidad de arcontes solo dedicados a cosas materiales, que es muy triste, pero te lo voy a decir. La gente viene desnuda y se va desnuda. Yo no sé cuándo vamos a comprender eso. La gente crea guerras por poseer tierras, y Alejandro Magno lo decía: yo estuve toda la vida dedicado a la violencia para coger tierras, cosas materiales, pero no me llevé nada. Y decía: entiérrenme con las manos por fuera del ataúd para demostrar de que realmente no pierdo el tiempo matándose con otros, buscando ignorantes. También los mismos arcontes, los mismos demonios están equivocados. También los mismos líderes que en este momento tenemos están equivocados, porque realmente vuelven a ser lo que realmente son: nada. Tú eres espacio vacío, tú eres un mundo espiritual, tú estás en una experiencia de vida, y tu experiencia de vida tú no la tienes ni por qué dedicar a acabar con tu naturaleza, a acabar con tu hermano, a pretender que esta mesa o esta silla es mía y me la va a llevar al cementerio. Es más, hemos observado cosas curiosas: personas dedicadas a hacer negocios ilícitos y no se llevan nada. Nosotros tuvimos líderes, por ejemplo, en violencia y en narcotráfico en Colombia, famoso Pablo Escobar. Ese hombre no se llevó sino la muerte, no se llevó nada, vivía agobiado. La gente, ¿por qué no comprende esto? Siempre me pregunto, ¿por qué creemos en ese mundo externo? El mundo externo es una fantasía, el mundo externo está prestado para disfrutarlo, pero no es propiedad de nadie. Las tierras están para cultivarlas, pero no son propiedades de nadie. Yo no me voy a llevar la tierra, antes la tierra me la van a echar encima. Vive un poco consciente. Nosotros estamos en proceso de expansión de conciencia, y esto es lo que yo pretendo, de que tú despiertes, de que tú te des cuenta. El diezmo es sacar el 10% de tu vida al servicio de otro ser humano, y funciona como eres tú, como Dios, amándolo, respetándolo, dándole algo que necesita ese otro ser humano necesitado, es más, que no conoces, y dale lo mejor de ti. Si eres capaz, quítate los zapatos y se lo das, como hay gente que yo he observado que lo hace. Por favor, este es el sentido real. No necesitamos de ningún conocimiento escrito de nadie. Hay arcontes por todas partes. Necesitamos es simplemente estar en silencio para que te calles y conozcas lo que es la creación, lo que es Dios. Y tú ya tienes la información de lo que es bueno y de lo que es malo, y sabes lo que tienes que hacer. Siempre el bien, siempre el respeto, siempre la trascendencia. Mi querido amigo, lo respeto y lo quiero mucho, y espero que nadie se ponga a pelear, porque el ego es el único que pelea y debate temas. Reflexiona, analiza y consulta tu corazón, tu GPS espiritual. Un abrazo para todos. Hasta luego, mis queridos amigos.